Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Ven? Amén. Y leemos su palabra que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ya solo con leer el versículo, pues sabemos que siempre el Señor nos va a seguir ministrando acerca de su Hijo. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das, este momento de estar reunidos, tus santos, en el lugar de tu presencia. Te agradecemos porque esto solamente te pertenece a ti, es un privilegio y son méritos tuyos, Señor. Oramos y encomendamos siempre este tiempo para que tu Espíritu nos siga revelando, que no solamente sea una administración o una prédica más, sino que tu Espíritu nos inquiete a poder creer al Evangelio todos los días, y que también esté esa obediencia, Señor, que no nos dejes quietos, sino que nosotros también podamos disponernos a ser obedientes a tu palabra, porque haciendo esto, Señor, sí, como decías, nos vamos a salvar a nosotros mismos y también a aquellos que nos escuchan, Señor. Que puedas tú añadir esa gracia a todos los que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Que no solamente sea un concepto o un mensaje, sino que es tu Hijo el que es el dador de la vida. Te agradecemos y te honramos en Jesús. Amén. Amén. Entonces, yo ahí estaba, digamos, meditando, y así como le decía, ¿cómo podemos expresar a un Dios que es eterno, pero que también que dice que es justo, pero a la vez amoroso, misericordioso? Yo digo, ¿cómo puede tener el Señor tan equilibrio, que nos ve que somos pecadores, que merecemos la muerte, ¿verdad? Y como Él dijo, Él no va a tener por inocente al culpable, y los culpables pensamos que están allá afuera, ¿verdad? No, nosotros también. Nosotros somos culpables. ¿Por qué? Porque heredamos el pecado, pero a la vez también un equilibrio de que Él sea amoroso. Porque entendemos que Dios, que es Rey, hizo la creación y junto con ella hizo a un hijo, hecho a su imagen y conforme a su semejanza, al cual le dio todo. Eran reyes, eran seres eternos, eran seres buenos, porque así toda la semejanza de Dios fue puesta también en este ser llamado Adán, el cual tenían todo y no les faltaba nada. Pero conocemos que ellos desviaron su mirada, todos sus sentidos fueron extraviados de todo lo que el Señor les había dado a ellos. Pero vemos que entró la incredulidad en ellos, en su corazón, que Satanás sembró la duda, porque nunca los obligó a que comiesen de un fruto, sino que solo sembró la duda. Y ellos se dispusieron a creer a esa palabra. Sus sentidos fueron extraviados. Esto es algo que ya lo sabemos, pero también no nos damos cuenta que también nuestros sentidos pueden estar siendo extraviados, como dice, de la sincera fe al Cristo. Entonces el Señor, pues Él ya tenía su plan, pero dice que Él es justo. Adán y su mujer también merecían la muerte, ¿verdad? Porque Él dijo, el día que tú comas de ese fruto, ciertamente, no tengas duda, que vas a morir. Y fue lo que pasó. Pues Adán pudo haber pensado, la mujer comió del fruto, pero no se ha muerto.
Entonces Dios nos mintió. Entonces él como que tuvo licencia, ¿verdad?, para poner su mirada también en la mujer y hacer lo mismo. Entonces fueron incrédulos. Entonces en Dios, que es justo, que es rey, justo, ¿qué tenía que hacer? Pues hacer justicia. ¿Y qué hizo? Ambos murieron espiritualmente. Y así como escribió el escritor de Hebreos, que hay una sola muerte. Y después de esto, el juicio ya está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es que Dios es justo. Pero ahí es donde también, ¿cómo Él puede ser justo y amar también al pecador? Porque también dice que Él no oye a los pecadores. Dice allá en Isaías 59:2, el versículo 1, que nuestras iniquidades, nuestra rebelión en contra de Dios hizo una barrera en contra de nosotros y Dios. Y dice que Dios oculta su rostro para no oírnos. Pero el versículo 1, como dice, no se ha acortado el brazo de Jehová para salvar a su pueblo Israel. Pero nuestras iniquidades, nuestra incredulidad hace esa división. Entonces, merecíamos la muerte y lo merecemos todavía. Pero imagínense un rey, y yo escuchaba una historia acerca de un rey que es justo, pero también amoroso. Pero que ese rey se dio cuenta de que había alguien entre su pueblo quienes le robaban. Entonces él decretó que si prendían a este ladrón, le iban a dar azotes. Pero siguió y no sabían quién era. Entonces luego este rey siguió decretando que al culpable le iban a dar 40 azotes. ¿Y qué era ese 40 azotes? ¿Será que nosotros solo con 10 podríamos aguantar? 40 azotes era la muerte. Pero entonces este rey, justo, amoroso, se dio cuenta que la persona que le estaba robando era su propia hija. Pero entonces, ¿cómo iba a demostrar al pueblo que era justo? ¿Merecía la hija el castigo? Sí. Y entonces dijo, sí, así yo soy justo, mi hija tiene que pagar. Pero ahí también se cumplió la justicia. Pero también, como era un rey amoroso, cuando lo iban a empezar a azotar a su hija, se levantó y se puso y la abrazó. Y entonces dijo, empiecen a azotarla. Pero el verdugo decía, pero si la azoto, también te azotaré a ti. No importa, empiecen a azotarla. Y entonces el rey murió. Por ese amor que tenía a su hija. La hija era culpable. Ahí es donde entra nosotros, ¿verdad? Nosotros siendo los culpables, los incrédulos. Aunque decimos, no, es que nosotros no estuvimos ahí en el huerto del Edén, pero heredamos el pecado. Y aún con nuestras acciones, pues se demuestra que somos culpables. Porque nunca buscamos al Señor desde que éramos niños. El único niño que buscó siempre la voluntad de Dios fue el mismo Señor. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahí nos sigue dando ese ejemplo, pero un rey justo. Y yo veía, y como las escrituras dicen, allá en Deuteronomio 32:4, que dice, Él es la roca. Él es el fundamento. Él es la principal piedra angular. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Vemos las cualidades de nuestro Señor. Él es el fundamento, por quien fue creado, dice, todo el universo, a quien Dios constituyó heredero de todo, cuya obra es perfecta.
porque a través de su Hijo hizo toda la creación, porque todos sus caminos, dice, son rectitud. Dios de verdad. Y no hay iniquidad en Él. Y eso es lo que me recuerda a Salmos 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios. Y entonces, cuando vamos, nos detenemos. ¿A qué le está diciendo tu trono, oh Dios? Porque ahí lo encontramos en el Salmo. Quizás David le está diciendo a Dios, ¿verdad? Tu trono, oh Dios. Pero luego se confirma en Hebreos. Porque Dios dice acerca del Hijo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu trono. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Un rey justo. Pero está hablando de Dios, pero Dios no le dice, tu trono. Tú eres el rey eterno y tú eres Dios. Y tu reino es para siempre, es un reinado eterno. Por eso dice, y sin ninguna iniquidad en Él, al que no conoció pecado, ¿verdad? Sin ninguna iniquidad en Él, nunca conoció pecado, pero por nosotros, Dios lo hizo pecado. Para que nosotros viniésemos a hacer justicia, justos en Él. Por eso dice, si sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Pero seguimos hablando, ¿verdad? Que los culpables seguimos siendo nosotros. Pero ahora pensamos, ahora como ya creo en Él, ya soy libre, ya soy justo. Sí, pero recordemos que también, como dicen, hay un hilo muy delgado. Hay que ser justo y luego seguir siendo incrédulos. Que no pensemos que como ya conocemos, ya ahora reconocemos que Jesús es el Cristo. Como dicen, ya me las puedo todas, ¿verdad? Y ahora puedo vivir como yo quiero. No, si aún es más, dice, es de vivir con temor. Servirle con ese temor y con ese temblor de que estamos haciendo, de que estamos sirviéndole a Él, pero no por una obligación, porque también dice que esta naturaleza quiere servirle a Dios. Pero no para agradar a Dios, sino para ser visto. Por eso ahí vemos las personas haciendo muchas actividades, muchos eventos, se vuelven activistas para que la carne sea vista. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él siga creciendo. ¿Y cómo voy a menguar yo? Desapareciendo, ¿verdad? ¿Y cómo voy a desaparecer? Pues solamente hablando de Él. Y ya por eso le decían, ahí vienen estos cristianos que nos vienen a hablar solamente de Cristo. Yo creo que quizás no dicen todavía eso de nosotros, ¿verdad? Porque nos gusta todavía quizás hablar otras cosas. O quizás expresar otros temas, ¿verdad? Más que a Cristo. Pero cuando el Espíritu está ahí, cuando están esos frutos, esa vida, dice, como decían el Espíritu no nos deja estar ociosos y sin fruto. Por eso ahorita, el Espíritu lo que hace es ministrarnos la obra del Hijo para que no nos quedemos sin fruto. Esa es la obra, dice, que está ahí intercediendo por nosotros, con gemidos que nosotros no podemos percibir, para que nosotros sigamos creyendo en el Evangelio. Pero seguimos diciendo, Él es justo, Él es recto, no tiene por inocente el culpable. El 5 dice, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Así es como les decía esta historia del rey, ¿verdad? ¿Quién era el culpable? La hija. De sus hijos es la mancha. De sus hijos, ellos que cayeron en incredulidad. Generación torcida y perversa. Mas Él, a pesar de que sus hijos son perversos, incrédulos, como dice, Él siempre permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él no se puede negar a sí mismo porque Él es fiel. Él es bueno en toda esencia, en toda su sustancia. Entonces Él se dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Y así es como vemos a las personas, ¿verdad? Si siempre que salimos a la calle vemos tanta locura,
por ignorancia la palabra. Por eso dijo el Señor, mi pueblo perece porque le faltó conocerme. Y no un conocimiento bíblico, teológico, sino que le faltó conocerme a mí. No vino a mí para que yo le diese esa vida. Porque así como le dijo a los religiosos, ¿verdad? Ustedes escudriñan las escrituras y mejor deberían escudriñarlas. Mejor, porque ustedes solamente tienen el pensamiento que solamente por sabérselas ya de memoria tienen vida eterna. Pero se equivocan. Las escrituras dan testimonio acerca de mí. Y entonces, si ustedes creyeran al testimonio que dan las escrituras, vinieran a mí. Porque las escrituras hablan acerca de mí. Pero no quieren venir a mí para que yo les dé esa vida. Así como nos recuerda también, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿a dónde tenemos que ir? No a un pastor, no a un líder. Dice, puesto los ojos en el pastor, en el líder, en el humano. Si el mismo Señor inspiró a Jeremías, que dijo, maldito el varón que confía en el hombre, que pone su brazo sobre hombro humano, que pone su confianza en el ser humano. Y sabemos que nosotros fallamos. Por eso dice, es necesario que menguemos, no hablar de nosotros, sino hablar del único que es la respuesta, porque somos olvidadizos. Y Él sigue siendo justo, a pesar de que tiene esa misericordia para con nosotros. Dice que no quiere que nadie perezca. Así también nosotros dice, teniendo paciencia para con nosotros. Porque nos ha dado la palabra, nos ha capacitado. Por eso le decía, ¿qué tanto hemos avanzado en el Evangelio? Y como dice Pablo, es que esto es una carrera, ¿verdad? Y el que se enlista en una carrera, ¿qué espera? Ganar el segundo puesto. No, ¿verdad? Siempre el primero. Entonces, por eso dice que sirvamos, sí, no para ser vistos, sino para que el Cristo sea visto. No para agradar o para ganar el favor de los hombres. Por eso dice que el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Pero ¿qué servicio? Si no es hacer la voluntad de Dios, seguirlo conociendo a Él. Por eso le decía, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto fruto el Señor ha puesto en nosotros? Porque dice que Él pone, de acuerdo a la medida, Él sabe nuestras limitaciones, no pone más carga de las que nosotros podamos llevar, a cada uno nos da, de acuerdo a nuestra capacidad. Pero hubo uno que que se le dio un talento y le dijo, no, yo sé que tú eres un Señor severo, ¿verdad? Y yo sabía que si ese talento lo perdía, pues te ibas a enojar. Pero se equivocó, porque sí se enojó y le dijo, siervo negligente. Porque en vez de trabajar el talento y multiplicarlo, lo escondió. Y es solamente cuando escuchamos el Evangelio y ahí nos quedamos ahí. Y ya no pensamos en compartirlo. Porque el fruto también de que escuchemos el Evangelio, el Espíritu nos impulsa a ser obedientes a la palabra. Ay, no, es que yo no puedo hablar, es que igual se recuerdan Jeremías, ¿verdad? Ah, yo solamente soy un niño y no puedo hablar. No te preocupes. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Yo te he puesto como profeta a las naciones. Entonces ahí está donde no tenemos que confiar en nosotros, sino en lo que el Señor va a obrar en nosotros. Por eso, ¿qué tanto hemos avanzado en el Evangelio para que el Señor, para que seamos útiles en la voluntad y en la obra del Señor? Sabemos que la obra no es nuestra. A pesar de que dice que el Señor nos ha dado para que hagamos la evangelización, no. Si el que hace la evangelización es el Señor, no nosotros. El que la hace es Él y nos ocupa a nosotros y nos disponemos para ser obedientes. Pero ¿y qué pasa si no? Si no abrimos nuestra boca. ¿Qué pasa si no vamos y predicamos el Evangelio? ¿Cómo el Señor nos va a usar? Entonces ya no seríamos utensilios de honra, ¿verdad? Sino ya utensilios de deshonra.
Por eso dice Él es justo. Por eso, ¿por qué traigo a esto? Porque como Él es justo y decimos, Él ya me justificó, ya me hizo libre. Sí, pero ¿libre para qué? ¿Para qué me justificó? ¿Solamente para que de sentirme ya libre? Por eso ahí es donde viene esa parte del agradecimiento, del amor. Porque luego, por eso dice, así pagáis a Jehová, solamente ganando sus favores. Pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces vemos que a pesar de que nosotros somos los culpables, ahí es donde entra ese Rey justo, pero también ese Señor que es misericordioso. Y en Éxodo 34, 6, que ahí es donde vemos a Moisés, que dice que alisó 2 tablas de piedras, como las primeras, después que quebró las primeras tablas, ¿verdad? Después que vio que el pueblo de Israel estaba ahí en fiesta. Quebró las tablas, pero el Señor le mandó a hacer otras. Pero luego dice que y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, dice, proclamando el nombre de Jehová. Y 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Un Rey justo, pero que también dice que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Y vimos con el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuánta paciencia le tuvo, que hasta el final le dijo 10 veces, me habéis tentado, habéis probado de mí y aún así no me creen. Vieron mis obras y aún así no me creen. Por eso les decía, podemos escuchar el Evangelio, pero todavía ser incrédulos y seguir tentando al Señor diciendo, esto no me es suficiente. ¿Será que el Cristo no es suficiente? Cuando Pablo le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Su gracia no es suficiente. Cuando tenemos necesidad, padecemos necesidad, cuando no obtenemos lo que queremos, Él es suficiente. Él dice, es tardo para la ira. Sí, misericordioso. Pero sabemos que esa misericordia, esa piedad, tuvo un precio. Así como la historia, ¿verdad? El rey cubrió a su hija, azótenla. Yo voy a poner mi cuerpo. Y así como dice Dios, me has preparado cuerpo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y también dice Levítico 17:11, ¿verdad? Que la vida de la carne en la sangre está, pero en la sangre de su Hijo que nos ha dado, que nos la ha dado como pago por expiación para que esté sobre el altar y esa haga un pago por nuestras almas. Es que hubo un precio, ¿verdad? Sí, un Rey justo. No tiene por inocente al culpable, pero también amoroso y misericordioso, que puso Él su propia vida para que nosotros, que merecíamos la ira, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. El castigo que merecía. ¿Quién podría dar su vida? ¿Acaso usted podría dar la vida por su enemigo? Por ese vecino que le cae mal. Yo voy a poner mi vida por ese vecino. ¿Verdad que no? Y ahí es donde vemos que nosotros somos imperfectos, que el amor que proviene de Dios no está en nosotros. Pero Dios, que rico en misericordia, Él sí tomó nuestro lugar. Por eso con lo que dice Romanos, ¿verdad? Que Romanos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo justo, dice, en que viéndonos que nosotros ya somos justos, no, en que aún que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es como decirle, imagínense que usted vaya a dar su vida.
sí, le dan ganas, ¿verdad?, de poner su vida por su enemigo, ¿verdad?, que es su vecino. Pero luego sabe que su sacrificio fue en vano porque su vecino siguió de incrédulo, siguió en su maldad. Ahí es donde nos vemos nosotros, ¿verdad? Que a pesar de que sabemos que Cristo murió por nosotros, pecadores, ser incrédulos y pensar que Él no es suficiente. ¿Verdad que es como decir, no es justo, verdad? Que Él diese su vida para que nosotros ahora viviésemos una vida liberal. Una vida como nosotros queremos. Como dice que si esperamos en Cristo Jesús solamente para las cosas de esta vida, somos los más dignos de lástima. Porque usamos su sacrificio en vano. Cubrimos nuestra casa, nuestro carro, ¿verdad?, con la sangre de Cristo, menospreciando su obra. Por eso dice, Él es rico, mas se muestra su amor en que aún nosotros, siendo aún pecadores, porque Él dijo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. ¿A qué? A que vivan libres nada más, a darles salvación, y ya estuvo. A pecadores al arrepentimiento, a que entremos en sí y entonces veamos cuál es la realidad de nosotros separados de Dios. Pues dicen, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Recordemos, Él es amoroso, pero también, como dicen, Él es fuego consumidor. Es que hay una ira, ¿verdad? Porque también como dice allá en Juan 3:36, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no va a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Verdad que todavía hay un juicio? Porque todavía Él sigue siendo justo. Sí es amoroso, pero sigue siendo justo. Por eso dice que Él demostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados, libres de culpa, en su sangre, por esa sangre que fue derramada, por ese cuerpo que Dios le preparó y que fue traspasado, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Como dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, sino a aquel que puede condenar tu alma en el infierno. ¿Y quién es este? Ah, Satanás. ¿No? ¿A quién le pertenecen todas las almas? Sean justificadas como no, a Dios. Siempre le pertenecen todas las almas. Por eso dice, si somos justificados, creemos en Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí está, ¿verdad? Hay un sustituto. Como le decía, ese rey que vino, abrazó a su hija para morir por ella, así también el Señor vino por nosotros. Nosotros que merecíamos la muerte y que se aferró a nosotros, aunque aún siendo nosotros pecadores, que vio, dice, la multitud y tuvo compasión de ella porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así se aferró a nosotros. Así se aferró hasta la muerte y muerte de cruz. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es que hubo un sacrificio, hubo un pago. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí es donde dice, no tengan duda en que ya somos salvos, ¿verdad? Como dice, el Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu de que ahora, ¿qué somos? Hijos. Que somos hijos. Siendo enemigos, ahora venimos a ser reconciliados, pero hubo un pago. No es como que solo le dijo, nos juntó a Dios, ¿verdad? Aquí está Dios, aquí el humano, mucho gusto, y ya estuvo. No, es que hubo un pago, hubo un sacrificio. Y no solo esto, dice. No solo nos da eso, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo.
nos gloriamos, porque sabemos que no son nuestros méritos. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder ser salvos, para ser justificados? Nada. Por eso dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero recordando que hubo un pago, en Isaías 53, ¿verdad? Siempre encontramos todos estos padecimientos, como dice, despreciado y desechado. Y es así, es como decir, despreciar aún también la palabra. Cuando la escuchamos y no le tomamos el interés, ahí menospreciamos o despreciamos su palabra. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, ¿verdad? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, viendo él que nosotros éramos culpables, viendo nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestras debilidades, dice él, puso su lugar, el sustituto, para llevar nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Si nosotros sentimos que una media enfermedad, ¿verdad?, ya nos doblega, imagínense llevarla de todo el mundo. Él llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos, no por un grande, ¿verdad?, sino por azotado. Porque después cuando ese Pilato le puso a Barrabás y a Jesús, ¿a quién escogieron? A un asesino, a un homicida, y no al Señor, que dice, y no se halló nada. Él enmudeció, no se halló culpa en él. Decidieron tomarlo por azotado. Azótenlo, crucifíquenlo, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y rebelión es nuestra incredulidad. Ahí es donde se muestra, ¿verdad? Mas Dios se demuestra el amor de Dios en que aún nosotros, siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Mas el herido fue por nuestra incredulidad. El castigo que merecíamos, ¿verdad? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, a pesar de ver su obra, dice, nos descarriamos como ovejas. Así como dijo el profeta también Jeremías, que dos males ha hecho mi pueblo. Cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen el agua. Esos dos males se separaron de mí, quedaron muertos espiritualmente y empezaron a hacer su propia obra. No preguntaron por mí cuando estaban haciendo sus obras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Por eso hoy el ser humano se inventa que dice que hay muchos caminos para llegar a Dios, que todas las religiones adoran al mismo Dios. Mentira. Que todas las personas adoran a Dios. Mentira. Adoran al Dios que se han hecho a su manera. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová tenía claro la voluntad. Cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Por eso vemos que está ese Rey justo, amoroso, pero hubo un precio. Pero luego también, si vemos en 2 Corintios 5, versículo 14, no solamente decir, Cristo murió por nosotros y ya estuvo, ¿verdad?, sino que 2 Corintios 5:14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra, verdad? Sonaría bien raro para nosotros, ¿verdad? Pensaríamos, constriño, como que es un estreñimiento de estómago, ¿verdad? Pero si nosotros vamos y buscamos el significado, dice ese que el amor de Cristo nos controla, nos obliga, nos lleva al punto de someternos ¿a qué?
pensando esto, que si uno murió por todos, dice, luego todos murieron. El amor de Cristo nos lleva a este punto de ser agradecidos, de decir, Señor, tú moriste por mí, ¿y yo qué puedo ofrecerte? Nada. Solamente nuestra obediencia, creer en Él y entonces seguir su ejemplo. Él se despojó a sí mismo. Ahora también nos dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, despójese de sí mismo. Y verdad que esto no es algo que le agrade a nuestra naturaleza, ¿verdad? Por eso dice que nuestra naturaleza no puede servirle a Dios, no le agrada a Dios. Por eso dice, mueran todos los días. Tenemos esta oportunidad para seguir muriendo a esta naturaleza, para seguirla doblegando. Yo sé que a veces es incómodo pasar muchas horas escuchando la palabra, pero ahí es donde la doblegamos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros la sometemos. Pero dice el amor de Cristo, que es sobre todo, dice, nos obliga, toma el control pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven. ¿Quiénes son esos que viven? Los que hemos creído en la obra de Jesús siendo el Cristo, pero no solamente quedándonos en una fe estática, sino que nos lleva más allá de ser obedientes, nos constriñe, nos toma el control, y por todos murió, pero para los que viven, para los que creen en su nombre. ¿Con qué objetivo? Ya no vivan para sí. Negarse a sí mismo. Negarse a uno mismo. ¿Quién quiere? Nadie, ¿verdad? Pero ahí es donde demuestra el amor, Señor. Yo siendo culpable, yo mereciendo el castigo, tú lo tomaste por mí. A pesar de que tú sabías que yo iba a seguir siendo pecador, pero tú cargaste en tu cuerpo físico semejante al nuestro, sin pecado, como dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él cargó el pecado de nosotros, sabiendo que nosotros íbamos a estar en esa condición. Ahora tu amor me ha alcanzado y entonces me obliga a que si tú moriste por mí, ahora yo voy a morir por hacer tu voluntad. Y es como dice, ¿verdad? Aquel que quiera ganar su vida, la va a perder. Y aquel que pierde su vida por mi causa, por el evangelio, la hallará. ¿Verdad que hay recompensa? Dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Y aún los discípulos, me acuerdo, que le decían, Señor, todo hemos dejado y te hemos seguido. ¿Qué más tendremos? Imagínense. Llegaron a ese punto, todo lo hemos dejado, dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestras redes, ahora te estamos siguiendo, ¿qué más tendremos? Y podemos ver que el Señor le dice, allá cuando ya se cumpla toda su obra, si ustedes dejaron esto poco, allá van a recibir 1000 veces todo esto que dejaron. Pero ahí es donde pensamos que no estamos conformes, ¿verdad? ¿Qué más vamos a tener? Ay, si yo sirvo, ¿verdad? Ahora si predico, ahora si trabajo con los niños, ¿verdad? Que si canto, ¿qué más voy a recibir? Ahí está. El privilegio de seguir conociendo a nuestro Señor, de ser útiles en su reino. Por eso dice, por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque estamos aquí en este lugar para seguir siendo capacitados. Porque somos olvidadizos, ¿verdad? Para que luego entonces seamos útiles. Por eso no es como que sea una obligación. ¿Y cuándo vas a predicar, verdad? No es que es algo que el Espíritu va a poner, porque dice que no deja estar ociosos ni sin fruto. Yo sé que no todos, como dicen, no todos son apóstoles, no todos son maestros, ¿verdad? No todos son profetas, pero todos tenemos una función en el cuerpo. Eso tenemos que ejercer. Y así como podemos trabajar para el ser humano,
cuánto más para el Señor. Que damos toda nuestra energía. Yo les digo, yo cuando estaba enfermo quería más incapacidad y no me dieron. Y entonces, yo dije, bueno, así voy a tener que ir. Y aún si servimos así al Señor, cuánto más, si servimos así al ser humano, cuánto más al Señor. Pero pensamos que ir y abrir la Biblia es bien aburrido, ¿verdad? Porque no lo vamos a entender. Si el Señor nos va a ir dando la medida a cada uno, es que no todos vamos a hablar, es que yo no puedo hablar igual que tal fulano, que sutano, es que no nos ha mandado a hablar igual que una persona, así como cayeron en el error mucho, que todos tienen que hablar como tal persona. Entonces, ¿dónde quedó el Espíritu Santo? Que dice que Él reparte como Él quiere, como le da, como dice ahí, su santa gana, ¿verdad? De repartir los dones, los frutos, para la obra, para la voluntad de Él. Por eso y el apóstol Pablo decía algo, ¿verdad? Que ya conocemos este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Bien bonito ese versículo, ¿verdad? Y muchos lo tienen ahí pegados en los carros, en las casas, ¿verdad? Pero es muy diferente a vivirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Y ahí viene lo importante. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta naturaleza, porque todavía estamos en este cuerpo, lo que ahora vivo en la carne, ¿para qué lo vivo? Lo vivo en la fe, en la voluntad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad que nos amó? Y nosotros decimos, no, que quizás el Señor no me ama, ¿verdad? Si vino y murió, ya murió, y Él dijo, consumado es. ¿Cómo decir que no nos ama? Si dice que amó, de tal manera amó Dios, solo a unas cuantas personas, solo al pueblo de Israel, al mundo, a todo el mundo, que dio lo más valioso, a su Hijo, para que todo aquel que quiera, ¿verdad? No dijo, solo mi pueblo de Israel, ¿verdad? No, para todo aquel que crea en Él, tenga vida en su nombre. Porque dice que Dios no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través del Hijo. Por eso Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no olvidemos que también dice allá en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es que ya no somos ignorantes, ¿verdad? Como le dijo allá a pueblo loco e ignorante, ahora también nos demanda, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y nosotros decimos arrepentirse, solamente los que no han creído. No, todos los días también nosotros, ¿verdad? Arrepentirnos, ese metanoia, cambiar nuestra forma de pensar. Como decían los ejemplos, que no me vieron bien, que quizás no me tomaron en cuenta. No importa. Eso es arrepentirse, el ya no vivir yo, ¿verdad? Es que como no me agradecieron, es que no, está bien, mejor que no nos agradezcan. Ahí seguimos muriendo. Porque la recompensa viene de Dios, no de los hombres. Por eso dice, ya pasado esto, en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, cambien su forma de pensar, cambien su forma de andar y su forma de actuar, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta, verdad? Pero nos manda que nos arrepintamos todos los días, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Este Rey justo, este Rey amoroso, pero recordemos que también Él es fuego consumidor. A pesar de que ya nos mostró al Hijo, también está la ira, ¿verdad? La justicia por aquel varón a quien designó, a quien ungió, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces recordemos todos los días que el Señor sí es justo, ha tenido compasión para con nosotros,
pero también dice que tiene paciencia para con nosotros. Porque ¿cómo van a invocar de aquel del cual no han oído? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar su nombre? ¿Cómo van a pedir ayuda si no lo conocen? Por eso ahí tenemos esa responsabilidad, que Él no quiere que ninguno perezca. Y si ahora nosotros, el Señor perdonó nuestros pecados, también que nosotros perdonemos los pecados de los otros. ¿Cómo? Dándoles el testimonio para que tengan la oportunidad de ser salvos también. Y yo sé que el Señor nos va a seguir hablando, ¿verdad? Yo sé que esto posiblemente ya lo escuchamos, ¿verdad? Y ya estos versículos ya los repasamos muchas veces, sí, pero no seamos como estos fariseos, ¿verdad? La podían de memoria, pero nunca iban al Señor para recibir esa vida. Y entonces esa vida se va a notar. Si hay vida, va a haber también fruto. Y en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y entonces seáis mis discípulos. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de poder expresar tu evangelio. Sabemos que no alcanzan las palabras, pero gracias por darnos este tiempo, Señor, que antes, siendo niños, no podíamos expresarlo, pero vemos tu cumplimiento, que tú dijiste que tú ibas a poner tu palabra en nuestras bocas, Señor. Pero no queremos confiar en nuestra obra, sino que queremos seguirnos aferrando en ti, porque el único importante eres tú, Señor. No somos nosotros, porque nosotros en algún momento posiblemente faltemos, pero tú siempre vas a estar. Por eso queremos tenerte siempre en nosotros y que nosotros estemos habitando en ti, para que cuando siempre sigan llegando estos días malos, nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo nos siga ministrando, para que nos siga inquietando a hacer tu voluntad, Señor. A que no solamente nos quedemos como oidores, sino que podamos ejercer esta fe que tú has puesto en cada uno de nosotros. Estos frutos, Señor, que sigamos avanzando, que tú nos sigas capacitando, porque ya nos has dado este poder, Señor. Ya nos has dado a tu Espíritu Santo y seguimos siendo testigos de lo que tú sigas haciendo en las naciones, Señor, y en nuestra vida. Por eso síguenos aclarando quién eres tú para nosotros, Señor. No solamente queremos decir tú eres el Cristo, tú eres el Señor, porque ahora ya muchas personas lo dicen, sino que queremos que tú nos reveles tu obra, Señor, y que esa obra sea manifiesta usando nuestros cuerpos, usando nuestra vida, Señor. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén y amén.